En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Soy tu hermano en Cristo, Rubén Chacón, dándote la bienvenida una vez más, ahora a nuestro programa número 18, comentando el inspirado libro de Números, cuarto tomo del Pentateuco, escrito por Moisés por allá por el 1500 antes de Cristo. Un saludo fraterno a todos los amigos que nos siguen en las diferentes instancias de nuestro programa. Recuerden que este programa sale emitido por Radio Ágape Digital, pero también todos nuestros programas se encuentran en la plataforma de YouTube, Cristo en las Escrituras, Rubén Chacón, y ahora también saliendo por la plataforma de Spotify. Así que puedes buscarnos donde te sea más fácil, más accesible para tu propio interés y edificación. Hemos finalizado en el programa anterior la primera sección en que podemos subdividir el libro de Números. Y dijimos que esa sección iba desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 10, versículo 10. Hoy entonces en nuestro programa número 18 se nos relatará el éxodo que Israel va a vivir desde el desierto del Sinaí, en la jornada número 12. ¿Y por qué decimos esto? Porque en el capítulo 10, versículo 11, dice así: en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Es decir, llegó la hora de levantar el campamento y emprender la jornada de peregrinación hacia la siguiente estación, la que vamos a numerar como número 13. Entonces se alzó la nube del tabernáculo del testimonio y versículo 12 dice: y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha. Ahí tenemos entonces la salida o el relato del éxodo del desierto de Sinaí para ir en dirección de la tierra prometida. Hasta el capítulo 10 del libro de Números, todo era perfecto. Eso hemos estado comentando en los 17 programas anteriores. 24 veces había hablado Jehová a Moisés, organizando todo perfectamente. Al respecto, el hermano Mackintosh, en el libro de Números, página 150, dice lo siguiente: cada individuo siguiendo a su familia y cada tribu siguiendo su bandera estaban en el sitio que Dios les había asignado. Los levitas estaban en su puesto, cada cual a punto de hacer su particular trabajo. A menudo tenemos el candelero de oro y sus 7 lámparas dando su luz pura y preciosa. Tenemos la columna de nube y de fuego y por fin el doble testimonio de la trompeta de plata. En fin, nada le falta al pueblo peregrino. Hasta allí la cita del hermano Mackintosh en su comentario al libro de Números en la página 150. Y así como en el libro de Levítico la provisión divina había provisto y ordenado todo para la adoración y la comunión con el Señor, así también ahora, en el libro de Números, el Señor ha ordenado y organizado todo para que su pueblo pueda marchar y entrar a tomar posesión de la tierra prometida. Y así también como vimos en el libro de Éxodo, que la salida de Egipto descansó sobre la base de la redención,
redención representada por la fiesta de la Pascua, así ahora en el libro de Números vimos cómo la entrada a la tierra prometida también descansaba en la verdad firme y gloriosa de la sangre del Cordero Pascual. La salida de Egipto y la entrada a Canaán tenían por fundamento la Pascua. Por eso que en el capítulo 9 vimos cómo se celebró la Pascua por segunda vez. Y en el año segundo, entonces, tal como leímos, en el mes segundo, a los 20 días del mes, y estando todo listo y dispuesto, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha. Leímos el capítulo 10, los versículos 11 y 12. Es decir, al año y 1 mes y 5 días desde la salida de Egipto, los hijos de Israel partieron del desierto de Sinaí. En el capítulo 2 del libro de Números vimos el orden de marcha de las distintas tribus de Israel y comentamos allí que el tabernáculo y el campamento de los levitas marchaba al centro de la columna. Recuerden que esto lo vimos en Números capítulo 2, versículo 17. 6 tribus marchaban adelante, en el centro iban los levitas llevando el tabernáculo, y luego 6 tribus en la retaguardia, dando a entender en su significado espiritual que Dios no solo era el centro de su pueblo en el momento de acampar, sino que también Él era el centro en el momento de marchar. Sin embargo, y aquí me refiero entonces al resto del capítulo 10, solo leímos los versículos 11 y 12, pero este capítulo 10 llega hasta el versículo 36. En el resto de este capítulo 10 se precisan algunos detalles interesantes a la hora de la marcha. Recuerden que están partiendo y entonces ahora se van a decir algunas cosas que no habían sido dichas anteriormente. En primer lugar, que la estructura del tabernáculo, cuyo transporte era tarea de los hijos de Merari y de los hijos de Gersón, no seguía a la tribu de Rubén. O sea, no iban exactamente en el centro los que llevaban la estructura del tabernáculo, sino seguían a la tribu de Judá, que era la primera tribu que encabezaba la marcha. Así lo dice el capítulo 10, versículo 17. Es decir, que tanto los meraritas como los gersonitas marchaban en segundo lugar y no en el centro de la columna. Solamente los hijos de Coat marchaban después de la tribu de Rubén. O sea, siendo más exactos, entonces solo los coatitas marchaban al centro de la columna. Los meraritas y los gersonitas marchaban después de la tribu de Judá, que era la primera, marchaban en segundo lugar. Pero aquí se da entonces la razón. Lo que en rigor cargaban los coatitas, si ustedes recuerdan, en el centro de la columna de marcha, eran los muebles del tabernáculo. Entonces la razón de que los meraritas y los gersonitas marchaban delante de los coatitas se debía al hecho de que el santuario se levantaba antes de que estos, los coatitas, llegaran al próximo lugar de campamento. Es decir, que cuando llegaban los coatitas con el mobiliario del tabernáculo, el tabernáculo ya debía estar erigido. En segundo lugar, aunque los muebles del tabernáculo se transportaban en el centro de la columna de marcha, transportados por los coatitas, el arca del pacto, esta es otra precisión que no se había dicho anteriormente, el arca del pacto, no obstante, viajaba a la cabeza de los hijos de Israel. Iba delante del pueblo. Qué interesante esto, porque esto no había aparecido anteriormente.
indicando con ello que Dios no solo era el centro de la vida de su pueblo, sino además que Él iba adelante. Y les leo lo que dice el texto bíblico. Dice, iba adelante buscándoles lugar de descanso. Así dice el capítulo 10, versículo 33. Dice, así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Es decir, era el Señor, representado por el arca del pacto, el que no solo les guiaba, sino que era el que iba a determinar, iba a encontrar el mejor lugar para que Israel acampara en la próxima estación. Qué interesante este hecho, ¿no? El arca iba adelante buscándoles lugar de descanso. En tercer lugar, cuando el arca se ponía en marcha, Moisés hacía la siguiente declaración. Capítulo 10, versículo 35. Se los voy a leer en la NBI. Moisés declaraba, cuando el arca se ponía en marcha, Moisés declaraba, levántate, Señor, sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te odian. Es decir, que el arca iba adelante, el Señor se ponía en acción y Moisés declaraba que los enemigos que podrían salir en el camino fuesen dispersados y que de la presencia del Señor huyeran los que odian al Señor. Por otra parte, cuando el arca se detenía, Moisés entonces hacía esta otra declaración. Él declaraba lo siguiente en el versículo 36, último versículo del capítulo 10. Moisés declaraba, dirigiéndose al arca, refiriéndose al arca, regresa, Señor, a la incontable muchedumbre de Israel. O sea, el Señor iba adelante, dispersando a los enemigos de Israel y del Señor, y cuando el arca se detenía, entonces Moisés declaraba, Señor, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Qué hermosa declaración. Así que el capítulo 10, que termina en el versículo 36, hace esta explicación más detallada de algunos elementos que a nosotros nos resultan interesantes. Resumiendo entonces esta cápsula de hoy, terminando con ella el capítulo 10 de manera completa, podemos decir entonces que cuando Israel acampaba, el tabernáculo estaba ubicado en el centro del campamento. Jesucristo es el centro del universo, Jesucristo es el centro de la iglesia y Jesucristo es el centro de nuestras vidas. Cuando marchaban los levitas con el mobiliario del templo, iban protegidos en el centro de la columna para indicar que el Señor seguía siendo el centro de su pueblo, no solo cuando acampa, sino también cuando marcha. Pero ahora también hemos descubierto estos otros detalles hermosos. El arca iba adelante, representando la presencia del Señor, que va adelante buscando un lugar de descanso para su pueblo. Y Moisés profetizaba, como nosotros lo hacemos también ahora, diciendo al Señor, creyendo que el Señor va delante de su pueblo, dispersando a sus enemigos, y que cuando el arca se detenía, indicando el lugar que había que acampar y que había que descansar, entonces Moisés declaraba entonces el regreso del Señor a habitar en medio de su pueblo, en el centro de su pueblo. El Señor está con nosotros, somos su pueblo, Él camina con nosotros, Él acampa con nosotros, Él vive en nosotros y su Hijo Jesucristo es el centro de toda nuestra vida y de todo nuestro ser. Con esta hermosa
buena noticia, con esta gloriosa buena nueva. Les deseo un buen día, una buena semana, y declaro en el nombre de Jesucristo que somos benditos. Nos vemos. Chao. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.